estamos en el taller de análisis de sentencias. Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos y todas. Y particularmente el día de hoy me importa destacar el tema que vamos a trabajar, que son los derechos de las mujeres interpretados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque Latinoamérica está sufriendo un problema de violencia en contra de las mujeres muy grave, muy serio y sobre todo que se está incrementando. La violencia feminicida principalmente se está, digamos, visibilizando porque ya existía desde antes, pero sí está aumentando de manera importante en muchos países de Latinoamérica, si no es que en todos. Principalmente tuvimos un paro el miércoles pasado en apoyo a Argentina, porque por la muerte de una mujer de manera muy lamentable. Y bueno, todas nos estamos uniendo porque vivas nos queremos y también, por supuesto, felices y viviendo una vida libre de violencia. Vamos a seguir trabajando en esto. El 25 de noviembre también convocamos a una marcha en contra de la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, de ahí que nos importa destacar por qué dentro del sistema interamericano es importante conocer qué sentencias han sido paradigmáticas y que han visibilizado problemas de violencia de género, violencia en contra de las mujeres, particularmente en el caso del feminicidio u homicidio en razón de género en contra de mujeres y también de trans. Porque es decir, estamos unidos todos y todas y no importan ya de alguna manera muchas de las categorizaciones que se hacen. Lo que nos importa es poner un alto y decir basta ya de violencia contra las mujeres trans. ¿Qué tenemos que hacer para entender qué ha hecho la Corte Interamericana? No sé si está prendido el micrófono. ¿Qué tenemos que hacer para identificar por qué es importante el análisis de género realizado por la Corte Interamericana? Porque quiere decir que se tuvo que hacer un proceso teórico práctico que permite analizar de forma diferenciada los roles, los espacios y los atributos de la construcción social, que la construcción social adjudica a las mujeres como a los hombres, pero además visualizándolos dentro de un sistema de relaciones de poder. Es decir, un análisis de género tiene estas características. Tenemos que, en principio, identificar cuáles son los roles que la sociedad ha asignado artificialmente a los hombres y a las mujeres, y a partir de esto identificar cuáles son los problemas que vamos a analizar y de qué derechos estamos hablando, ¿sí? Ahora, a partir de esto, en el primer caso que vamos a comentar, que es el que me interesa mucho que se conozca y que retomemos y que sigamos conociendo y difundiendo en su contenido y en la jurisprudencia que derivó de este caso, es el caso de González y otras, o conocido como campo algodonero. Este caso es paradigmático en la historia de los derechos de las mujeres porque visibiliza y reconoce que sí existe el feminicidio, que sí hay homicidios en razón de género, que sí hay homicidios por el hecho de que seas mujer. Y esto coloca un antes y un después en la historia del sistema interamericano. Y lamentablemente lo más penoso es que el caso fue una sentencia en contra del Estado mexicano en el año 2009 y hasta la fecha, por desgracia, los problemas de violencia en contra de las mujeres, pues lejos de disminuir, han aumentado. Entonces, de ahí que sea importante que todos y todas conozcamos el contenido de esta sentencia, que es paradigmática en la historia, insisto, de los derechos de las mujeres, porque aborda temas como la criminología basada en razón de género, como el tener que interpretar lo que es el derecho a la vida desde la perspectiva de que un feminicidio trasciende incluso al propio derecho a la vida porque impacta de muchas maneras en la sociedad. ¿Sí? Y bueno, empezamos entonces con criminología y género. Voy a citar a Elena Larrauri,
que es una doctora muy destacada en los temas de violencia en contra de las mujeres. Y bueno, ella dice que sí, para analizar la criminología también tenemos que romper paradigmas, tenemos que no irnos únicamente a lo que es una situación cotidiana o tradicional o como hemos visto siempre la criminología, sino que tenemos que considerar, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, tenemos que estudiar las perspectivas criminológicas tradicionales, pueden ser acusadas de desconocer la variable género, esto es, de situar la violencia como si la distinta posición de la mujer en la sociedad referida a la distribución y reconocimiento no tuviera importancia alguna, pero la incorporación del género no puede ignorar el resto de los factores que han demostrado la incidencia en la violencia en contra de la mujer. Es decir, hay situaciones particulares que cuando se va a analizar un asunto desde la perspectiva de la criminología, o que se va a atender en esta área, en esta disciplina, que sin duda todo tiene que tener ya una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si se analiza un caso que tiene que ver con este tipo de contextos, sin la perspectiva de género, pues simple y sencillamente no vamos a lograr encontrar la verdad o por lo menos acercarnos a lo que realmente sucedió y por supuesto no vamos a encontrar las medidas de, digamos que de reparación que sean las que verdaderamente proporcionales, ¿no? Ahora, en otro ordenamiento importante que también ha sido un gran avance, que si bien no forma parte del sistema interamericano, sí es importante destacarlo, es decir, lo que me importa es ir tomando algunos elementos para después poder concentrarnos a estudiar la sentencia de Campo Algodonero, es que también en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se reconocen como crímenes de lesa humanidad diferentes tipos de efectos. Bueno, se habla de que la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable es considerado un crimen de lesa humanidad. Y esto también es importante que lo visibilicemos, que lo manejemos dentro de nuestro mapa de conceptos y que conozcamos que es visibilizado como la violencia, digamos, la violencia en contra de las mujeres, en este caso la sexual, agravada, la trata de personas, pues pueden ser considerados o reconocidos como crímenes de lesa humanidad. Ahora, el reconocimiento de la violencia de género logró visibilizar que muchos homicidios en contra de mujeres se reconocieran como feminicidios. E insisto, esto también es un paso muy importante, porque anteriormente incluso parte de la propia academia del foro jurídico, hasta la fecha incluso surgen algunas discusiones al respecto, consideraban que el feminicidio como tal, como un tipo penal, no podía reconocerse, porque de alguna manera se rompían algunos supuestos principios como el de tipicidad o como el de exacta aplicación de la ley, y decían que se prestaba ciertas subjetividades en considerar que era un feminicidio y que no era un feminicidio. Afortunadamente, en este campo, bueno, ya se han resuelto todas estas cuestiones y la sentencia de Campo Algodonero nos sirve mucho para delimitar qué es lo que podemos considerar un feminicidio. Y, por supuesto, lo que es más importante es que esta sentencia no solamente tiene un impacto y no solamente es exigible en el Estado mexicano, sino también en los demás países de Latinoamérica que integran el sistema interamericano. En un libro que siempre cito cuando empezamos a abordar este tema, es un libro cuyo título, bueno, es en sí ya nos da mucha información, que dice feminicidio más allá de la violación al derecho a la vida. Es decir, como cito a la doctora Marcela Lagarde, si matan a una, matan a todas. Es decir, el impacto que tiene un feminicidio dentro de la sociedad es más allá de la propia víctima, por supuesto, de sus familiares, de sus amigos, amigas, sino que porque impacta en todas nosotras. Nos mata poco a poco a todas nosotras, y de ahí que sea muy, muy importante que sigamos visibilizando este problema y manifestándonos para que logre pues ya erradicarse, ¿no?
El concepto de feminicidio ayuda a desarticular los argumentos que indican que la violencia basada en la inequidad de género es un asunto personal o privado y muestra su carácter social, político y político, resultado de las relaciones de dominación entre los hombres y las mujeres. De ahí que sea un fenómeno, un problema muy grave dentro de la sociedad y sobre todo que vemos cómo paulatinamente se está aumentando y lo que antes era un problema que supuestamente solo se ubicaba en la frontera norte de nuestro país, pues actualmente estamos viendo que está en todos los estados de la República, algunos con mucha más gravedad que otros, como el Estado de México, como el Estado de Veracruz, como Oaxaca, como, bueno, algunos otros, Tabasco, en fin, podremos nombrar muchísimos estados, Guanajuato, que tienen ahorita un problema muy grave de este fenómeno y de estos crímenes. Ahora, en la estructura del caso del campo algodonero encontramos que es un precedente muy extenso, pero muy sustancioso, muy importante, que pretendió atender un problema generalizado en la región y sirvió para evidenciar la complejidad de estudiar el problema del feminicidio u homicidio de mujer por razones de género bajo un sistema de derechos humanos que aún no contempla los efectos de este tipo de violencia. El primer punto destacado de esta sentencia de campo algodonero es que la Corte Interamericana tuvo que hacer un esfuerzo de interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y citar el contenido de Belém do Pará, que es el tratado que se refiere a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro del sistema interamericano, para poder interpretar que sí existen los feminicidios, es decir, tuvo que reconocer que dentro del propio marco del sistema interamericano no contábamos con visibilización de este tipo de violencia, pese a que tenemos la Convención para eliminar las formas de violencia contra las mujeres, Belém do Pará, reitero. Pese a esto, no había esta herramienta jurídica o estos elementos jurídicos que facilitaran la visibilización de esta violencia extrema contra las mujeres. De ahí que también esta sentencia sea paradigmática en ello, porque pues de alguna manera exigió que la Corte pues realizara una interpretación y visibilizara dentro del marco jurídico de los derechos humanos, dentro de este sistema interamericano, visibilizara este tipo de violencia. Los derechos humanos que también se analizaron dentro de esta sentencia, es decir, para hacer un análisis integral o de una interpretación sistemática, se estudiaron dentro del contexto de la Convención Interamericana, se estudiaron principalmente el derecho a respetar, bueno, la obligación de los estados de respetar los derechos humanos, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, derechos de los niños y niñas y protección judicial, entre otros puntos, ¿no? Brevemente, para no, porque insisto, es una sentencia muy importante, muy compleja y sobre todo muy extensa. Mi intención no es como extenderme mucho. Voy a ser muy breve en los hechos, en los antecedentes. Bueno, es un caso que se da precisamente en la frontera norte de nuestro país, y bueno, una chica estudiante de 17 años de edad desapareció el 22 de septiembre, otra chica también desaparece, trabajadora de una empresa maquiladora, desaparece en octubre de 2001, todo esto en 2001, y bueno, otra tercera chica empleada doméstica de 15 años desaparece también en ese mismo año, en 2001. Y bueno, aquí viene el primer punto. Sus familiares presentan las denuncias de desaparición y no obstante no se iniciaron mayores investigaciones porque las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la toma de declaraciones y el envío del oficio. Sin embargo, constantemente no tomaron las medidas de urgencia, sobre todo el de la menor, bueno, quienes eran menores de edad, en el caso de considerar que eran niñas quienes habían también desaparecido, y no se toman las medidas adecuadas, y de hecho incluso se hacen comentarios que ofenden a la propia familia, como de alguna forma responsabilizándoles de que no habían cuidado
adecuadamente a sus hijas. Bueno, el caso es que el 6 de noviembre, por desgracia, se encontraron los cuerpos de estas tres mujeres, una niña, quienes presentaban signos de violencia extrema, sexual. Se concluyó que las tres mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte, y a pesar de los recursos interpuestos por sus familiares, no se investigó ni se sancionó a los responsables, lo cual, por desgracia, es algo que en el problema del feminicidio pues persiste, porque precisamente uno de las consecuencias de este tema pues es la impunidad. Puntos a destacar de esta sentencia. Bueno, la competencia, cuando el Estado mexicano es llamado a la Corte Interamericana a su garantía de audiencia, él expone que, bueno, que la Corte Interamericana no es competente para aplicar Belén do Pará. Sin embargo, se le contesta que por supuesto que puede incorporar algunos artículos de Belén do Pará, toda vez que el Estado mexicano está comprometido con ese tratado internacional, y bueno, que existe un precedente muy importante que es Castro y Castro contra Perú, donde ya se había hecho esta incorporación de la Convención Belén do Pará para poder interpretar con mayor claridad temas de violencia contra las mujeres. Otro tema destacado en esta sentencia, bueno, superamos el tema de la competencia. Se logra reconocer que dentro del sistema interamericano, por supuesto que se puede hacer esta incorporación o esta aplicación de Belén do Pará en ciertos artículos, no en todos, pero sí en ciertos artículos. Y bueno, una vez que se lleva a cabo esto, vienen muchas etapas procesales de este caso, que es verdaderamente, como les digo, muy complejo, pero otro punto destacado de esta sentencia son las pruebas que se desahogaron en este procedimiento. Y bueno, fueron de medicina forense, de antropología forense, testimoniales, psicología, psiquiatría, penalistas expertos en violencia de género y en derechos humanos. Como mencionamos en un principio, como citando a Elena Larrauri, precisamente el quid, lo que era muy importante por parte de los jueces y juezas interamericanos, era muy importante que el estudio que hicieran de esa sentencia fuera con perspectiva de género, porque de no ser así, no íbamos a poder entender el problema a resolver. Es decir, si no hubieran tenido estos jueces y juezas perspectiva de género, no se podría haber reconocido este tipo de violencia en contra de las mujeres. De ahí que también es otro de los elementos muy destacados de esta sentencia, el demostrar que dentro del procedimiento debe de haber perspectiva de género en la forma de recaudar las pruebas, en la forma de analizarlas, en la forma en la cual se va construyendo el propio caso hasta el dictado de la sentencia. Todo el procedimiento de inicio tiene que tener perspectiva de género, y esto sí es muy, muy importante. Después se habla de una necesidad en esta sentencia, tiene un apartado muy importante que se refiere a la violencia de género. Y aquí la Corte Interamericana interpreta una jurisprudencia que es obligatoria para todos los estados que integran el sistema interamericano, principalmente el Estado mexicano, que fue el condenado, que se refiere al párrafo 143 y dice: en el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión homicidio de mujer por razones de género, también conocido como feminicidio. ¿Sí? Y bueno, a partir de esto, por supuesto, ustedes pueden consultar esta sentencia en el internet, es muy sencilla de encontrar, es muy accesible. También pueden visitar en la página de la Suprema Corte de Justicia, en el área del buscador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las jurisprudencias que derivaron de este caso y que, insisto, son obligatorias dentro de nuestro Estado mexicano y dentro del propio Sistema Interamericano. Y bueno, parte de estas jurisprudencias destacadas tienen que ver, por el párrafo 164, se dice: una de las jurisprudencias, desde mi punto de vista, más fuertes que he leído sobre temas de violencia en contra de las mujeres, y bueno, donde la Corte Interamericana dice: más allá de las cifras sobre las cuales la Corte observa no existe firmeza, es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de violencia, incluyendo sexual, y en general han sido influenciados, tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes,
así como en la respuesta de las autoridades frente a estos. Esta jurisprudencia, esta parte, este párrafo, creo que es muy fuerte, es muy importante, y de ahí que, aun cuando el caso se dictó en 2009, nos parece muy importante que se siga conociendo, que se siga difundiendo, porque esto precisamente nos ayuda a tener más herramientas y más elementos para, pues, seguir combatiendo este tipo de violencia, ¿no? La Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos, siendo los homicidios que presentan características de violencia los que tienen de violencia sexual, los que tienen mayor nivel de impunidad, ¿no? Entonces, esta sentencia, insisto, visibiliza muchos focos rojos que están en el Estado mexicano, pero no solamente en el Estado mexicano, notamos que están reproduciéndose en muchos otros países. Por ejemplo, Guatemala, también con el caso de Liz Franco, hace otro análisis muy importante del tema de feminicidio. Los casos de Argentina, también muy lamentables, en fin, en todo lo que es el propio sistema, países que integran el sistema interamericano, vemos que este tipo de violencia, pues sí, uno de los principales puntos que tienes, pues es la impunidad de quienes son los agresores. Y bueno, se sigue mencionando, dice la Corte Interamericana, que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violencia de las disposiciones de Belén du Pará, pero bueno, en este caso, dice, en el presente caso la Corte toma nota en primer lugar del reconocimiento del Estado con respecto a la situación de violencia en contra de la mujer en Ciudad Juárez en este caso, así como el señalamiento con respecto a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Todo esto lleva a concluir que las jóvenes víctimas fueron víctimas de violencia en contra de la mujer según la Convención Americana y Belén du Pará. Por los mismos motivos, el tribunal considera que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un contexto de violencia contra la mujer. Corresponde ahora analizar, bueno, si la violencia perpetrada contra las víctimas que terminó con sus vidas es atribuible al Estado. Bueno, aquí viene otra parte de la sentencia donde se tiene que entender por qué se responsabiliza al Estado mexicano de esta sentencia. Si finalmente, en un sentido estricto, no se encontraron a los agresores, se puede decir que pues el Estado mexicano, ¿cómo lo vamos a atribuir una responsabilidad si en cierto aspecto pues es una situación de agresores que no sabemos quiénes son? Sin embargo, aquí la Corte lo que hace, que es muy importante, y con esto cerraremos esta primera parte del análisis de la sentencia, porque yo creo que esta sentencia la seguiremos analizando en diferentes etapas, pero hasta este punto, con lo que cerramos, es que lo que se le responsabiliza al Estado es precisamente que no actuó con la debida diligencia para buscar a las víctimas cuando todavía podían aparecer con vida, y posteriormente no actuó con debida diligencia para hacer la investigación del caso, y a su vez no hubo una debida investigación, y esto es lo que principalmente se le atribuye al Estado mexicano. Y bueno, en este punto seguiremos estudiando esta sentencia porque es muy importante. Esta es una parte, podemos considerar introductoria del caso, y sobre todo para reconocer que tenemos que estar informados e informadas, bueno, de este tipo de jurisprudencia sobre los derechos de las mujeres reconocidos por la Corte Interamericana. En este caso no es más que un derecho, estamos hablando de un problema de violencia visibilizado por la Corte Interamericana, y bueno, que por desgracia es un caso del Estado mexicano. Y bueno, únicamente cierro este comentario con la importancia de que el día 25 de noviembre todos y todas bueno, nos sumemos a nuestra manifestación en contra de todo este tipo de violencia de género. Gracias.